Vamos a resolver el siguiente ejemplo, en el cual tenemos en el primer octante un vector de 750 newtons. Se nos pide encontrar sus tres componentes con respecto a cada eje, el eje X, el eje Y y el eje Z. Para obtener estas tres componentes, primeramente necesitamos obtener el valor de P, que es la proyección sobre el plano XZ de esta fuerza. Aquí vemos que con respecto al eje Y, el vector tiene un ángulo de 35 grados. Entonces, con respecto al plano XZ y el vector, se va a tener un ángulo de 55 grados. Entonces, vamos a utilizar la función coseno de 55 grados. Va a ser igual al cateto adyacente, en este caso sería P, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es el valor del vector 750 newtons. Resolviendo para P, vamos a tener que P es igual a 750 newtons por el coseno de 55 grados. Introduciendo este dato en una calculadora, tenemos que P va a ser igual a 430.18 newtons. Entonces ya tenemos que P es igual a 430.18 newtons. Bien, vamos a encontrar la primera componente con respecto al eje Y, donde tenemos que la componente con respecto al eje Y va a ser igual a la magnitud del vector P, que es 430.18 newtons, por el coseno que hay entre el eje X y P, en este caso es 25 grados. 25 grados. Esto va a ser igual a 389.87 newtons. Y ya tenemos la primera componente. Ahora, para obtener la componente con respecto al eje Z, vamos a utilizar lo siguiente. La componente con respecto al eje Z va a ser igual a la magnitud de P, 430.18 newtons. Ahora vamos a utilizar el mismo ángulo, pero la función seno de 25 grados. Esto es igual a 181.80 newtons. Y para obtener la componente con respecto al eje Y, vemos que tenemos la componente y el vector. Entonces en este caso sí podemos tomar directamente el ángulo de 35 grados. Entonces tenemos que la componente con respecto al eje Y va a ser igual a 750 newtons por el coseno de 35 grados. Esto va a ser igual a 614.36 newtons. Entonces podemos reescribir que este vector es igual a su componente en el eje X más 389.87 newtons en la dirección de Y, más su componente con respecto al eje Y, 614.36 newtons en la dirección de J, más su componente con respecto al eje Z sería más 181.80 newtons en la dirección de K. Bien, ahora vamos a obtener los ángulos con respecto a cada eje de esta fuerza, donde tenemos que una componente con respecto al eje X es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno de teta con respecto al eje que se quiere obtener el ángulo. En este caso primero va a ser con respecto al eje X. Entonces, resolviendo para el coseno de teta, vamos a tener que el coseno de teta con respecto al eje X va a ser igual
a su componente es 389.87 newtons dividido entre la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza es de 750 newtons. Esto es igual a 0.5186. Resolviendo para el ángulo θ con respecto al eje X, tenemos que esto es igual a la función arco coseno de 0.5186. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a 58.76 grados. Es decir, este ángulo que va del eje X a la fuerza. Ahora vamos a obtener el ángulo con respecto al eje Y. Bueno, con respecto al eje Y ya lo tenemos y es de 35 grados. Ahora vamos a obtener el ángulo con respecto al eje Z, donde tenemos que el coseno de θ del eje Z va a ser igual a la componente con respecto a este eje, 181.80 dividido entre la magnitud del vector 750. Esto es igual a 0.2424. Resolviendo para el argumento, tenemos que el ángulo con respecto al eje Z es igual a la función arco coseno de 0.2424. Entonces tenemos que este ángulo va a ser igual a 75.97 grados, que sería el ángulo del eje Z a la fuerza. Y con esto ya hemos encontrado lo que se nos pedía, las componentes con respecto a cada uno de los ejes y los ángulos a los que está esta fuerza.